Amén. Pues vamos a iniciar orando. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por una vez más permitirnos estar aquí en la iglesia. Gracias por tu palabra, Señor. Creemos fielmente de que viene de tu parte. No permitas que hable palabras humanas, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, aclarando las ideas y haciéndonos entender todo lo que tú nos quieres compartir. En el nombre de Jesús, amén. Vale, lo que voy a hablar el día de hoy es un tema que llevo realmente bastante tiempo pensando. Es bastante sencillo, entonces no creo que sea demasiado largo de explicar, pero sí que es muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca del reino de los cielos. Amén. Creo que nos compete a todos porque somos parte del reino de Dios. ¿Alguna vez hemos escuchado hablar acerca del reino de los cielos? Sí, ¿no? Y en la Biblia veníamos hablando en el coche, Lidia, Ana y tal, del Evangelio de Mateo. Es uno de los evangelios donde más se habla acerca del reino de Dios. Y por eso quiero que me acompañen a Mateo 7, versículo 3. Mateo 7, 3. Amén. Bueno, vamos a leerlo desde... No, este no es. Mateo 7:3 no es. Mateo 3. Y el 7 es el que quería, lo tenía al revés. Mateo 3:7. Entonces vamos unas páginas atrás a Mateo 3. Y dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en el verso 2. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langostas y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora estamos en el 7 y dice: Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora quiero que prestemos atención a los versos que siguen. Por ejemplo, el 8 que dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué debemos hacer? Frutos dignos de arrepentimiento. Luego el 9 dice: No penséis que dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El 10 dice: Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. El 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Es un texto bastante largo, pero nos está hablando aquí Juan de la llegada del reino de Dios a la tierra. En el inicio nos habla: yo estoy abriendo camino para uno que viene después de mí. Y me llama la atención todas las referencias que hace, digamos, a la agricultura. Que el árbol que no da buen fruto será cortado, los que no dan frutos dignos de arrepentimiento, también el trigo, que el trigo lo van a tener y entonces todo lo que sobra lo van a quemar. Y vemos que aquí nos está hablando acerca de la venida del reino de Dios. Pero necesitábamos que Jesús viniera para que el reino de Dios se estableciera, ¿cierto? Por eso dice Juan: el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesús ya estaba listo para empezar su ministerio. Y en Génesis 2:8, me gustaría que me acompañaran. Génesis 2:8. Dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en
un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Dice que Jehová plantó un huerto en el Edén. Y ese era, podríamos decir, el plan original de Dios. No solo el huerto era perfecto, como lo conocemos tal vez como el paraíso, sino que todo lo que había en ese huerto también lo era, como lo eran las plantas, el trigo, los árboles eran perfectos. El hombre en su momento fue perfecto, dice la palabra que era bueno en gran manera, todo lo que Dios había hecho y más aún la relación del hombre con Dios era perfecta porque vivían en perfecta comunión. Luego en el capítulo 3 vemos la desobediencia del hombre y esa perfección del paraíso, digamos que se destruyó. Y el hombre se separó de Dios. Pero vemos en el texto que hemos leído en Mateo que el reino de Dios venía y toda la creación iba a ser restaurada. Por eso hace tanta referencia a las plantas. Las plantas van a ser restauradas, la planta que no sirve se va a echar al fuego porque nos está dando, digamos, un paralelismo, el verso de Mateo con el Génesis, haciendo referencia de que ese paraíso que Dios nos preparó y que por culpa del hombre y del pecado lo va a restituir en los tiempos venideros. Amén. Y esto nos habla de la promesa del reino de los cielos que la estamos estableciendo como iglesia, que es tener una perfecta armonía de Dios y los hombres. Y estuve investigando un poco definiciones acerca del reino de los cielos, porque bien sabemos que el reino de los cielos se acercó por medio de Jesús, pero se establece por medio de la iglesia. Nosotros, que estamos sentados acá en la silla, yo que estoy enseñando, somos los encargados de que el reino de Dios se establezca en la tierra y restablecer esa armonía de Dios con el hombre. ¿A través de qué? A través del evangelio. Compartimos el evangelio con las personas y las personas pueden restituir su vida. Y traemos armonía a la creación de Dios. Entonces estuve leyendo 3 definiciones de lo que era el paraíso del Edén, que también se aplica al reino de los cielos. Orden, belleza y abundancia. ¿Cuáles son? Orden, belleza y abundancia. Esto es lo que el paraíso donde Adán y Eva vivían existía. El orden, la belleza y la abundancia. Pero al día de hoy, cuando salimos a la calle, ¿vemos orden, belleza y abundancia? No, muchas veces lo que vemos es desorden. Vemos fealdad, hostilidad, vemos pobreza. Todo lo contrario a lo que el reino de Dios significa. ¿Me estoy explicando? El reino de Dios, el Edén, era orden, belleza y abundancia, armonía, perfección. Pero cuando salimos a la calle, vemos desorden, vemos personas peleando unas contra otras, vemos gente que está en sus delitos y pecados, vemos que las cosas físicamente no son bellas, las personas por dentro tampoco lo son, y vemos pobreza, vemos necesidad y vemos miseria. ¿Cuál es la importancia de estos 3 puntos? Me gustaría que me acompañaran a 1 Corintios 14 y vamos a ver el primer punto del orden. 1 Corintios 14. $14:40. Aquí Pablo está hablando acerca de los dones espirituales, que algunos tienen el don de profetizar, otros de hablar en lenguas, otros de interpretar lenguas, y al final termina en el texto 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. El orden, a pesar de que estemos bajo la voluntad de Dios, a pesar de que el Espíritu Santo nos esté usando, Pablo recalca, aunque la alabanza sea movida por el Espíritu Santo, aunque las palabras que tú hables en lengua vengan de parte de Él, todo esto debe hacerse con orden, decentemente y con orden. Nos habla que incluso para las cosas espirituales debemos tener una actitud de respeto y de orden. Y claro, eso nos abre la mente porque si incluso para yo tocar la batería, por más de que yo quiera hacer ruido o quiera
esté movido por el Espíritu, aquí Pablo nos dice, debemos hacerlos con orden. Si solo las cosas de Dios necesitan tanto respeto y tanto orden, ¿qué más necesita nuestra vida, por así decirlo, normal? Pero ocurre algo en la iglesia, que tenemos un problema desde muchos años las iglesias, de que separamos al hombre, entre comillas, espiritual del hombre físico. Separamos lo secular de lo sagrado. Creemos que la forma en que yo me veo es una cosa y la forma que tengo por dentro es otra. Y esto no debe ser así. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. No podemos separar las cosas físicas de las cosas espirituales porque son una sola. Nuestra vida espiritual se ve reflejado en nuestro comportamiento físico. Si hay una persona que está viviendo su vida en desorden, si nosotros estamos haciendo las cosas de manera desordenada, quiere decir que por dentro nuestra vida espiritual está desordenada. Hay un dicho que dice que como tú tienes tu cuarto, tienes la cabeza. Usualmente cuando un joven tiene el cuarto desordenado, se tiende a creer que es porque también tiene pensamientos desordenados o está desubicado. Y así es nuestra vida. Debemos revisarnos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con orden. Si tenemos nuestras cosas ordenadas o simplemente estamos viviendo nuestra vida, ven esta cosa, viene esta cosa y nos dejamos llevar, o si realmente estamos llevando un orden de parte de Dios. Ordenar nuestras vidas es importante y ordenar no solo se trata de hacer las cosas bien, sino también de resolver conflictos. A lo mejor tienes un problema con tu papá, a lo mejor tienes un problema con el vecino, a lo mejor hay una deuda que debes a una persona. Ordenar nuestra vida significa cerrar todos esos ciclos y llevar una línea recta. Amén. Por eso el orden es importante. Si no, Dios nos dejara que viviéramos juntos la pareja sin casarnos. Y Dios no deja que hagamos eso porque hay un orden que es el matrimonio. Entonces, primer punto, poner nuestra vida en orden. Luego el segundo punto del orden, belleza y abundancia es la belleza. Entonces me gustaría que me acompañaran. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. 16, versículo 7. El contexto de este texto es cuando al profeta Samuel lo buscan para ungir a un rey que ungen a David, y él está viendo a todos los hermanos de David que son grandes, que son fuertes, que son vigorosos y que tienen el prospecto para ser un rey. Y Dios le dice esto, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estamos en el punto de la belleza. Aquí Samuel estaba equivocado, porque él estaba viendo lo externo de cada uno de los hermanos, lo bello que era cada uno de los hermanos de manera exterior. Pero se estaba equivocando porque no estaba viendo dentro de esa persona. Y el punto de la belleza no es solo que Dios nos llama a hacer las cosas de manera bella. Por ejemplo, este local es mucho más bonito que el que teníamos. El hecho de tener las cosas que se vean bien viene de parte de Dios. El hecho de que un predicador, antes de subirse al púlpito, se vista bien es bueno porque eso refleja la belleza, pero la belleza debe empezar en el corazón. De nada vale que yo me vista muy bien, pero que por dentro no sea una persona ejemplar o como por decir una persona bella. La palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. La alegría que tenemos por dentro, por más feo podríamos decir que uno sea, el hecho de estar alegre, de estar contento, hace que la gracia de Dios se refleje en tu rostro.
Y esa belleza es la que estamos viendo en este texto, que se trata de cómo somos parte del reino de Dios, queremos vivir en perfecta armonía, debemos reflejar esa belleza del Espíritu Santo a otras personas. Pero muchas veces estamos tan agobiados, estamos tan agotados, que no reflejamos la belleza de Dios en nuestras vidas. Y esa es la pregunta que quiero hacer. Cuando la gente te ve, ¿puede ver a Dios? ¿Puede ver la belleza de Dios? ¿O en realidad lo que transmites es pesadez, es apatía? Yo creo que es un punto importante que como cristianos se note la diferencia, que cuando la gente nos vea podamos reflejar la belleza que Dios nos da. Amén. Y por último, el último punto es la abundancia. Entonces me gustaría Juan 10:10 que me acompañaran. Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otro leía en la Biblia que un ejemplo de abundancia es la plenitud, un sinónimo de abundancia. El hecho de estar pleno significa estar viviendo en abundancia. Y nos dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, que creo que es lo que vemos el día a día cuando salimos a la calle. Gente que está robando a otras personas, gente que está hurtando, matándose los unos con los otros y destruyendo la creación de Dios y destruyéndose a sí mismos. Y a veces nosotros caemos en las manos de ese enemigo, de ese ladrón. A veces el ladrón nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba el gozo. A veces dejamos que nos destruya a nosotros mismos. A veces el ladrón nos pone tentaciones, nos pone películas, nos pone situaciones donde lo que hace es que nos destruyamos a nosotros mismos. Y muchas veces ese ladrón empieza a ganar terreno aún en la iglesia. Y la iglesia por eso necesita vivir en plenitud y en abundancia de la gracia de Dios. El último punto que estamos hablando. El hecho de estar pleno no significa que tengas todo resuelto. Significa que puedes estar tranquilo aunque no todo esté resuelto. ¿Cuántos tenemos dificultades al día de hoy? Problemas, cosas por resolver. Creo que el hecho de vivir en abundancia no significa que tengas muchos bienes materiales, sino que estés pleno con lo que tienes. Y no dejar que el ladrón te robe la paz, te destruya, te haga pensar mal de Dios. Muchas veces por las situaciones que vivimos, incluso renegamos de Dios. Y decimos, no, es que Dios es malo. O tal vez ese Dios en el que yo creo no existe. ¿Por qué? Porque estoy pasando por esta situación. Es porque no estamos viviendo en la abundancia y en la plenitud que Jesús nos dice que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa es la diferencia de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora venimos a ser parte del reino de los cielos y no solo a ser parte de él, sino a establecerlo. Amén. Volvemos a Génesis 2:8, ya para terminar. Y lo volvemos a leer y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. Y es bueno recordar que aquí nos habla de que el hombre estaba en el lugar perfecto que Dios le había preparado, en el paraíso. Amén. Y el llamado que Dios nos da de establecer el reino de los cielos es que ese paraíso no solo lo veamos como un espejismo del Génesis, de cuando el hombre estaba con Dios, sino que Dios está con nosotros día a día. Dios habla con nosotros porque su Hijo Jesucristo murió y ahora tenemos una relación directa con el Padre. Y esto que parece tan hermoso en el libro de Génesis
debe ser la vida que nosotros vivamos cada día. Una vida en plenitud, una vida en orden, una vida bella, una vida en armonía con Dios. Pero a veces nos sentimos más bien a cuando a Adán lo sacaron del huerto y del paraíso. Nos sentimos perdidos, sentimos que estamos en el desierto, que no tenemos una patria y más aún nos sentimos alejados de Dios y avergonzados. Y Dios nos llama a ser parte del reino de los cielos. El libro de Mateo está lleno de esto y nos dice, ya ustedes no son extranjeros, no están vagando por la tierra, sino que yo los llamo a que sean parte del paraíso, parte del reino, para que también nosotros ese reino de Dios lo compartamos y lo establezcamos. Amén. Que podamos hacer un cambio en nuestras vidas y vivir en primero orden, belleza y abundancia. Que el orden de Dios esté en nuestra vida, que su amor se refleje a través de nosotros y que vivamos una vida plena y abundante en Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por una vez más. Sé tú obrando, Señor, en los corazones. Ayúdanos a establecer ese paraíso, Señor, ese reino aquí en la tierra. Que no seamos indiferentes ante la necesidad de la gente, ante las injusticias, sino que podamos ser luz y sal en esta tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.